Saludos para todos y todas. Que la paz de Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Y en este día de hoy les tenemos algo muy interesante, muy importante, porque tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Y mi persona no diría que porque estamos en Semana Santa, ¿no? Eso sería algo como absurdo, ¿no? Porque para practicar las Sagradas Escrituras, las Sagradas Enseñanzas, no tenemos que estar en Semana Santa. Y es más, da vergüenza y pena hoy en día cómo es que han tomado la Cuaresma. Eso da pena, porque lo que se ve no es santidad, ¿no? No son cosas bonitas. Entonces hoy en día en la Cuaresma ocurren acontecimientos que dan vergüenza y dan tristeza. Pero bueno, aquí estamos nosotros para explicarles. ¿Quiénes somos nosotros? Y nosotros somos los gnósticos. Ahora sí. Estamos para explicarles y para ayudarles. Y que no importa dónde usted se encuentre, esperando que cada uno de nosotros pueda entender y comprender este sagrado conocimiento. Esperando también que estemos en una aquí y ahora, estemos en plena autoobservación psicológica, que es muy importante usted saber autoobservarse, usted saber que usted puede caminar, que usted puede escuchar, que usted puede ver, que usted tiene unos elementos, además de este cuerpo físico que nosotros tenemos unos elementos dentro de nosotros que nos dan órdenes. Por ejemplo, nos dicen, ve a adulterar, ve a robar, ve a decir mentiras, ve a comerte esto que te hace daño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que aprender a autoobservarnos para nosotros poder realmente hacer lo que dice el apóstol Santiago, el hacedor de la obra, que es dominar nuestro propio cuerpo físico, dominar nuestros 5 sentidos. Pero ¿en qué sentido les estoy diciendo que debemos dominarlo? Es que debemos saber qué es lo que miramos. Porque si, por ejemplo, por allí hay una mujer desnuda, no tengo que estarla mirando, tengo que dominar mi vista, ¿sí? Y no mirarla, sencillamente. Está desnuda, pues que esté desnuda, ¿sí? O si vemos $1.000.000, no le vamos a poner la mano, porque debemos dominar nuestras manos, ¿sí? O si estamos escuchando algo que no nos importa, algo que no tiene nada que ver con nosotros, pues no te detengas a escuchar eso. Continúa tu camino. Y si, bueno, no voy a mencionar los demás defectos que tenemos y que debemos dominar realmente, porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos 5 centros de la máquina humana, los cuales tenemos que dominar. Porque si no dominamos nuestro movimiento, el centro de movimiento, pues vamos a hacer lo malo. Porque si alguien dice, mira, ve, búscale pleito a fulano de tal que te hizo esto y esto, y si no te autoobservas y dominas tu máquina humana, pues vas a ir a buscar problemas. Entonces, nuestras emociones tenemos que dominarlas. Nuestro centro sexual tenemos que dominarlo. En este sentido, tanto hombres como mujeres. Porque ya hoy en día pues hay violaciones de niños y niñas, de mujeres y de hombres. Es lamentable, pero es la verdad. Estamos degenerando cada día más. Creo que en vez de ir hacia arriba, vamos hacia abajo. Y en esto estamos hablando casi la mayoría de los seres humanos, o de los llamados seres humanos, ¿no? Pues bien, lo más importante es que tengamos en cuenta que nosotros esta lucha que estamos haciendo contra la muerte psicológica es contra sí mismo. O sea, nosotros tenemos una revolución contra nosotros mismos, contra cada uno de nosotros. Óyeme, no es, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos trabajando la ira, no pienses que tú estás trabajando la ira del otro, no, es tu propia ira. Porque si
Si a ti te da ira porque te dicen cualquier cosa, es porque tú tienes la ira. No es porque la tiene mi persona, sino eres tú que la tienes. Entonces, muchas veces estamos acá dando el conocimiento, tratando de llevar luz a nuestras tinieblas interiores, y las personas le dan poca importancia, poco interés para entonces aplicarse el conocimiento. O lo ve algo como muy sencillo, ¿no? Pero es lo más importante, conocer de ti. Recordaos que la Sagrada Escritura en el Apocalipsis dice que el ángel lloró porque no encontró un hombre capaz de abrir ese libro, que eres tú mismo. Pero hoy vamos a estudiar el capítulo de Juan, el verbo hecho carne, aquí con las explicaciones del venerable maestro Aarón, ¿no? Entonces, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Escuchado bien? Wow, es que nosotros nos hemos desviado totalmente de la verdad. Este era en el principio con Dios. ¿Escuchado? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Recordad que Juan es el verbo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, escuchaba, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le conocieron. No lo recibieron. Qué triste. A los suyos no le recibieron. ¿Cómo explica eso? Tengo todos los detalles. Explicado. Bueno, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. mira, si vamos a analizar profundamente lo que es el verbo, Lo que es Juan realmente. porque no, Juan es un prototipo que representa la palabra, el verbo, pero vamos un poquito más hondo. Ellos hay 7 secretos que son indecibles. Primero, ¿quién conoce el secreto? ¿Quién conoce el secreto de la palabra, del verbo? ¿Cómo se originó? Porque Eso es muy profundo. pero eso es un misterio que el ser humano no dice por qué yo paro lo que yo hablo. Porque tengo una lengua, no. Pero él ahí mismo lo dice, explica, que ya. él estaba Él dentro está del hombre, dentro del hombre, que la ley vino a los y hombres. él era la luz. Mas los hombres no conocieron. La luz de cada hombre es el Cristo cósmico. Incluso cuando Jesús vino como el Salvador prometido por los profetas de hace miles de años atrás, incluso de la época de Moisés, ya se hablaba de la redención, que venía el Salvador del mundo a entregar los misterios crísticos, los misterios crísticos para la salvación de todas las almas humanas. Entonces que eso se tergiversó, y vieron entonces Jesús dio esa enseñanza y fue mal interpretada. Tristemente. Entonces, pero ahí nos queda todo. Porque si yo te pregunto a ti, ¿tú conoces los misterios del verbo? ¿Qué es el verbo? Señores, si yo le digo a ustedes que nosotros hablamos con nuestras propias energías sexuales, ¿qué relación hay entre el verbo, el corazón y la energía sexual? Wow. Entonces, analizando eso profundamente, ahora bien, cuando tú escuchas a una persona que dice palabras soeces, palabras maldicientes,
personas que tienen un verbo bajo totalmente y un verbo promiscuo, que todo ello es con lo sexual pero bajo. Lo sexual es lo más elevado, es lo más sublime, es lo más hermoso. Pero cuando está en el verbo de una persona que está degenerada sexualmente, Así mismo es el verbo. así mismo es el verbo. Usted cualifica, usted mide un termostato a una persona de acuerdo a su palabra, a su verbo, cómo se expresa, en el sentido, no que se expresa bien o mal, no, de cómo articula la palabra, ¿Cuál es el contenido de esas palabras que expresan Entonces, realmente? y todo eso es creado con la energía sexual cuando se ha derramado. Cuando la luz vino a los hombres, porque el Cristo, como decía en mi pequeña introducción, está en sustancia espiritual, pero sexual, dentro del organismo humano. Y para nosotros entonces encarnar al Cristo cósmico, al Hijo de Dios manifestado, tenemos que entrar al vientre de una mujer y practicar lo que se llama la castidad científica y formar al Cristo en nosotros. Eso es lo que se llama trabajar con la transmutación sexual en matrimonio legítimamente concluido. Eso lo vamos a repetir constantemente siempre. Pero Hasta que la gente entienda y comprenda dónde está el gran problema de la humanidad. escuchamos esto, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios, hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, Claro. ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí es cuando está explicando aquí el maestro que se trata de alquimia sexual. Un trabajo trascendental espiritual. Un trabajo trascendental en lo que también lo diría así, reafirma el Cristo cuando dice, quien quiera venir en pos de mí, Primero niegues a sí mismo. niéguese a sí mismo. Primero niegues a sí mismo. Niéguese a sí mismo, que es eliminar esa parte negra que hemos creado nosotros con nuestras propias energías sexuales derramadas. Derramadas. A través del acto impúdico de la fornicación. Y dice después, toma tu cruz, que esa es la castidad. Sí. Y sígueme. El hombre y la mujer cuando se unen sexualmente forman una cruz. Y sígueme, que es ya el sacrificio. Y mira aquí, mira cómo es que está. Que seguir a Cristo es sacrificarse por la humanidad. Seguir a Cristo. Sacrificarse, porque está realmente el conocimiento que usted ha adquirido. Exactamente. Porque por eso la Sagrada Escritura dice que nosotros entre más damos, más nos damos. ¿Pero qué es lo que damos? Damos conocimiento. ¿Y qué es lo que nos da? Conocimiento. Entonces la gente se va a lo que es el dinero. Entre más dinero doy, más dinero me llega. Y por un lado, pues sí. Pero que lo que aquí estamos refiriéndonos a lo que se va, como dice, el enfoque realmente es en la parte espiritual. Aquí no estamos hablando de y todo tiene que ver con la parte sexual. Y todo. Que nadie corra. No, todo porque todo el mundo se esconde detrás de la cruz. El origen del mal está en lo sexual, pero el origen del bien también está en lo sexual. También. Entonces el origen del mal está en la dualidad. Está en lo sexual cuando la persona es fornicaria, cuando la persona es adúltera, cuando la persona hace todos los desastres. Y está el origen del bien cuando entonces la persona es casta, practica la castidad y la muerte en mal. Psicológicamente hablando. Escuchado bien. Bien. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Sí, pero ¿qué significa esa parte? Lleno de gracia y de verdad. Significa que Jesús, el Cristo cósmico, se formó en la personalidad de Jesús. El Cristo cósmico se formó en la personalidad de Jesús. ¿Qué dijo él? Sí. Se formó, ¿por qué se formó? Ese le llaman. Después de que él se formó, fue que entonces habitó entre nosotros, escuchamos. No, ¿por qué le llaman el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el Cristo, debe nacer de un hombre
debidamente preparado y de una mujer preparada. Pero también, Y eso está tergiversado también. Que se entienda que eso es así. pero también tenemos que entender algo, que esto también el Cristo, Jesús el Cristo, se está refiriendo también al Cristo íntimo de cada ser humano. Sí, porque él hizo el drama completo. Pero para explicarlo un Pero, poco, ¿no? Porque ok. para que los seres humanos entiendan que lo que Jesús el Cristo hizo, lo hizo, pero también con la intención de enseñarnos a nosotros que ese Cristo está dentro, el que es el Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. Es el Hijo del Hombre. El Hijo del Porque, Hombre. por ejemplo, Pero el Hijo del Hombre nace cuando ese hombre vulgar, común y corriente se prepara y comienza a trabajar sobre sí mismo y comienza a trabajar en un matrimonio totalmente constituido en castidad. en castidad. Entonces, antes de pasar a Entonces, por eso el Cristo se habitó entre nosotros. Exactamente. Que además de que habitó Sí. entre la humanidad, entre el Hablando mundo, nosotros. también. Y ese fue Jesús. Y ese fue Jesús. Porque ya Jesús tenía el Cristo cósmico encarnado. Entonces, claro. porque lo formó dentro de sí mismo. Claro. Entonces, por eso dice un versículo bíblico, dice una parábola bíblica, dice lo siguiente. Y lo voy a explicar. Dice Jesús hablando. La zorra y los lobos tienen madriguera para cubrirse del frío y de las tempestades. Las aves tienen su nido donde guarecerse. Mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reposar su cabeza. Oiga bien, el Hijo del Hombre. Jesús habla, y habla bien claro, porque quien está hablando en esa calidad es el Cristo dentro de la personalidad de Jesús de Cristo. Claro está que para entender todas estas cuestiones tenemos que comenzar a trabajarnos el ego y a despertar conciencia, a adquirir conciencia, porque tenemos un 3% de conciencia. Nacemos con un 3% de conciencia. Y demasiado. Y tenemos un 97% de ego animal que hemos creado nosotros. No te crean que nos lo han puesto. No, lo hemos creado. Porque esos egos animales, esos defectos, esos pecados capitales, que en Egipto le decían los demonios rojos de Set y en el Oriente le dicen los agregados psicológicos, esos señores fueron creados o son creados, fueron creados y son creados y siguen acrecentando cuando el hombre derrama en la mujer sus energías sexuales. Es triste esa situación, muy triste. Ya entonces vamos a continuar. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Ese es Juan, el Bautista. Ese fue señalando el Cristo. Señalando al Cristo. Bueno, que el Cristo era antes que Juan. Claro que sí. Y él era el primero porque y sin embargo, Juan el Bautista es un Cristo. Es un Cristo. El precursor es un Cristo. Que la gente lo ve simplemente como un simple profeta, nada más. Ponemos atención. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es. Testimonio de Juan, escuchado que aquí era donde quería realmente llegar. Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, dijo Juan. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y era Elías, ¿verdad? Y realmente era Elías, porque era la misma, era el alma de Elías. Sí. Ok. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo:
yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, escuchado esto, escuchado bien, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¡Wow, Dios mío! Aquí quisiera que el Padre Celestial le abriera el entendimiento y la comprensión a la humanidad entera. Porque aquí estamos hablando claro en la Sagrada Escritura. En medio, en el centro de Jesús. Oye, Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Escuchado bien. ¡Wow! Explique eso, señora. Ahí sigue la aplicación. El Cordero de Dios. Explique primero en medio, por favor. En medio. El simbolismo pero con la manzana. Escuchado, Dios mío. En medio de vosotros. Te podéis medir del centro sexual a la cabeza y del centro sexual a los pies para ver si no medéis lo mismo. Sí. Y ese es en el medio de vosotros. Porque está alguien que vosotros no ahí es que se elabora la piedra. Porque ahí, con esa energía sexual que ustedes derraman, para decirlo así, ¿no? Porque no me voy a incluir porque no hago eso. O no hacemos eso. Los gnósticos no hacemos eso. Entonces, que ustedes derraman, están malgastando su vida, están malgastando. Destruyéndose todo. Se están destruyendo. Y están perdiendo el tiempo de poder ser o de poder llegar a ser uno con él. Con el Cristo. Y se está perdiendo la oportunidad de formar tu propio Cristo. Entonces están formando, ¿sabe quién? A Satán. Esto es para mentes muy ligeras, no muy prontas. Abiertas a lo nuevo. Porque esto no es para los fariseos ni los saduceos. No es para los intelectuales y los mojigatos, por decirlo así, para que entiendan. Ni para los Pilatos, ni para los Judas, ni para los Caifás. ¡Wow! El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay, ¿por qué creen ustedes que quita el pecado del mundo? Porque es con fuego que tenemos que eliminar esos defectos psicológicos. Es practicando alquimia sexual, señores. Aquí estamos hablando profundo, pero tenemos cuidado, ¿no? Es que no hay otra verdad. No hay otra verdad. ¡Wow! Entonces, imagínate, quita el pecado del mundo. Pero cada ser humano tiene que practicarlo. Cada ser humano tiene que formar su Cristo interno para que pueda entonces eliminar el ego. Porque no es derramando la energía sexual, es transmutándola. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón. Oye, un varón, no como lo ponen a Jesús el Cristo. El cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua, porque Juan es el precursor del Cristo, de Jesús el Cristo. Pero nosotros mismos tenemos que ser los Juanes. Eso es allanar el camino, eso hay que trabajar duro. Nosotros mismos tenemos que comenzar a trabajar duro. Nosotros tenemos un programa muy contundente y es muy excelente el programa. Sí, explicando que cada uno de ustedes, como dicen en Juan, es el Bautista. ¿Por qué?
hay que eliminar el ego por lo menos en un 50 y pico por ciento para que el Cristo ya esté formado en nosotros y pueda ayudar y nos pueda salvar. De lo contrario, si nosotros no colaboramos con el Cristo cósmico, con el sol, como se dice, nosotros no podríamos jamás a veces ser salvados. ¡Wow, Dios mío! Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Eso es una persona casta, símbolo de la pureza. El Espíritu Santo en forma de blanca paloma es la pureza de lo que es una paloma. Una paloma sencilla, no es pura. Entonces nosotros sin máculas, sin manchas. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Porque a medida que nosotros vamos trabajándonos a sí mismos, limpiándonos, pues negándonos a sí mismos, eliminando la ira, eliminando el odio, nace en nosotros el amor, eliminando la fornicación, nace la castidad. Entonces, a medida que vamos subiendo, entonces puede posarse esa blanca paloma. Que para eliminar la fornicación tenemos que eliminar la locura primero. Pero claro, entonces esa paloma se podrá posar en nosotros. Y alguien, o muchos, la podrán ver. Los que son psíquicos, sí. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Que encarnó en la humana persona de Jesús. Sí. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Escuchen bien, esto es profundo. Wow. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que le había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sabes por qué Jesús el Cristo conocía todo? Porque ya era un hombre despierto totalmente. Despierto y desarrollado. Totalmente. Él sabía las vidas pasadas de toda esa gente. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara. Antes que el hermano le llamara. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás.
Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, le está diciendo que Él es el Hijo del Hombre. El Cristo. El Cristo. Entonces, qué pena, ¿no? ¿Y por qué no le aclaran a los feligreses las diferentes formas religiosas? Porque ellos no entienden el conocimiento. Sin embargo, ellos nos aversan a nosotros. Pero bueno, pero que ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Ellos trabajan para Satán. Ellos trabajan para Satán. ¿Qué hizo en el tiempo de Yahvé? ¿Qué hacía Yahvé? Conquistaba secuaces para ellos. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Prosélitos. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de conquistar personas para la fila del Cristo. Sí, así Pero es más difícil conquistar personas para la fila del Cristo que para la fila de porque Satán. todos son casi de Satán. Porque ¿qué dijo un chiste, diría yo, ¿no? Que dijo un hombre que murió y le presentaron al infierno y le presentaron al cielo. El infierno había bachata, merengue y bueno, cerveza y de todo. Y el cielo él lo vio muy calmado, muy tranquilo. Dijo, no, pues déjame irme al infierno. Y se fue al infierno. Bueno, bailó, tomó mujeres, etcétera, etcétera. El siguiente día le dice, desapareció todo. La cerveza, las mujeres, todo. Y le dice el hombre a un hombre, dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están las bebidas? ¿Dónde están las mujeres? Dice el hombre, es que ayer estábamos en campaña. Estábamos en campaña para atraer prosélitos. A los incautos. Sí. Dice, no, yo me quiero ir de aquí. No, es que ya usted no me puede ir de aquí. Ya usted es de aquí. Usted trabajó para ser de aquí. Así es. Entonces, ¿Y eso qué pasa? ¿y qué es lo que le gusta a la gente del mundo? Las fiestas, cuando nos miran a nosotros, a los iniciados, a las personas Nos que... mira con desdén. A las personas que no estamos, vivimos en el mundo, pero no con el mundo, no con la cerveza, no con la prostitución, no con el robo, no con la mentira, No con el adulterio. no con el adulterio, No con no con la la fornicación. Entonces no nos quieren, no nos quieren. No quieren saber de El apóstol nosotros. Santiago habla claro. Hasta nuestra propia familia no quiere saber de nosotros. ¿Por qué? Porque dicen, es que ella no hace de nada. Recuerdo una vez que una de mis queridas hermanas fue a pasar un 31 a mi casa y lo que halló fue música clásica y cosas así. Digo, más nunca vengo a pasar un 31 contigo. ¿Por qué? Porque le gusta su pachaca. Bien, señores, pues esperamos que hayan entendido y hayan comprendido. Y cualquier cosa, llamen. Esto es un trabajo que estamos haciendo para cada uno de nosotros, para que nos revolucionemos contra sí mismo, para que busquemos la salvación de nuestra alma, para que encarnemos al Cristo. Y cualquiera que me escuche dirá que es blasfemia. Pero más blasfemia hacen aquellos que, llenos de todos los pecados del mundo, dicen que el Cristo se posó en ellos. No, el Espíritu Santo. Oye, peor todavía, el Espíritu Santo, bueno. El dador de vida. Oye. Entonces, y aquellos que dicen, yo creo en Dios, creo en el Cristo, creo en el Espíritu Santo, pero sin embargo soy fornicario, soy adúltero, soy prostituta, soy lesbiana, soy homosexual, pero creo en Dios, esperaos, creo en Dios. Y tiene su Dios Soy de un hijo de Dios. Sí, tiene su Dios de porque el Dios no resiste, que es Satán. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy y mañana.